¿Qué pasa cuando hay un parteaguas en tu vida que te hace cuestionarte mucho de lo que eres? Que tienes que llegar a todo, que tienes que ser buena en todo, que tienes casi que ser perfecto, que si te equivocas eres culpable, que tienes que posponer o postergar, ¿no?, lo que tú quieres porque tienes que ser buena persona. Todo este tipo de mensajes, pues, que te van conformando en una forma de ser que llega un momento en que te tienes que cuestionar. Fue una experiencia de vida que para mí fue límite y que me ha vuelto a ubicar en una posición de hacerme responsable hoy, con el tiempo que tengo y con esta certeza que me dio esta experiencia de que no sé si mañana voy a estar. Que el hombre es un ser que decide y está destinado a decidir, porque la vida continuamente le va a estar preguntando. El hombre no pregunta a la vida le pregunta, y la vida nos pone escenarios a veces muy difíciles. Y nuestra labor como seres humanos es ir respondiendo a la vida a esos escenarios que nos va poniendo, y todos los días tenemos que responder con muchas decisiones, dar la mejor respuesta en cada momento. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy me acompaña Blanca Díaz de Otazu, especialista en análisis existencial y logoterapia. Blanca, bienvenida a Creciendo. Gracias, Germán. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío y pues ya nos debíamos esta entrevista desde hace un rato. Blanca, me gustaría empezar por preguntarte, eres abogada de profesión, por muchos años ejerciste tu profesión, y me gustaría saber primero por qué escogiste esa profesión y cómo entraste en todo este tema de la logoterapia. Uh-huh. Muy bien, pues la verdad es que es curioso que estudiara Derecho, porque sí, desde que tengo recuerdos, desde que era pequeña, sí tenía una intuición que yo recuerdo además de una manera como muy clara de esta inquietud por la psicología. Uh-huh. No sé si como profesión, pero era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? La parte psicológica del ser humano. Y sí tengo recuerdos, por ejemplo, en el colegio, de decir, yo quiero ser psicóloga. Incluso con una amiga tengo una anécdota que me acuerdo muy chistosa, en el patio del colegio, escribiendo en una hoja, vamos a ser psicólogas y vamos a poner un consultorio, como visualizándonos en un futuro siendo psicólogas. Creo que la adolescencia, que es una etapa como de ¿no?, de mucho cambio y de mucho descubrimiento, y una etapa en cierta forma difícil, creo que ahí mis prioridades cambiaron, o en ese momento que me tocó elegir la carrera, quizá me dejé influenciar por otro tipo de intereses, ¿no?, que la gente que te está aconsejando creen que son más importantes. Uh-huh. Me acuerdo el consejero, una de las personas que en la prepa me estaba aconsejando un poco la orientación vocacional, me decía, mejor elige una carrera que tenga más salidas. Siempre, sobre todo en España y en Europa, es muy importante la salida profesional con la que realmente puedas vivir y mantenerte y ser independiente. En todos lados, ¿no? Sí, pero el hecho de que tanto el hombre como la mujer trabaje siempre, sea independiente, creo que es como un criterio, un principio más europeo. Sí. Aquí en México y en los países latinos, como que se vale, o por lo menos que la mujer pueda quedarse en casa, pueda estar con los hijos y todo, no está de alguna manera mal visto. Al contrario, creo Uh-huh. que se respeta mucho la decisión que pueda tomar en un momento dado. Allí sí estamos más condicionadas por el hecho de ser siempre independientes, como que es algo que te inculcan desde chiquito en una sociedad donde se prioriza mucho eso, ¿no? Que se me hace, la verdad, padrísimo, y creo que es algo que en México particularmente ha venido evolucionando un poco hacia más, esa ¿no? dirección. Porque anteriormente, pues como dices, era 100% como mencionas, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, yo creo que de alguna manera me dejé llevar por esa idea de decir, pues sí, el derecho me va a brindar como mucha salida, muchas posibilidades, y luego veo qué hago. Uh-huh. Y la verdad es que estudié Derecho y seguí estudiando la carrera, toda la carrera. No es que en algún momento yo me planteara y no quiero cambiar de carrera. Como que estudié la carrera convencida de que era algo que iba a ser valioso para mí en un futuro y que me iba a brindar
pues una serie de herramientas para mi futuro profesional, ¿no? Entonces, fue una decisión que en un momento dado pues la tomé basada en esas circunstancias, dejándome quizá aconsejar y no quizá viéndome mucho hacia adentro y hacia ese sueño un poco, ¿no? Pues infantil que tenía. Y fue como una decisión del momento, yo diría. Ahora, la logoterapia entiendo que llega en un punto de quiebre en tu vida, ¿no? O cómo se da esta parte, cómo tomas Ujú, ese diplomado, cómo empiezas a entrar a ujú. conocer la logoterapia. Sí, fíjate que eh, vengo a México, bueno, conozco a Javier en España, Ujú, él estudió también Derecho, estaba ahí haciendo un doctorado en la universidad donde yo estudié, empezamos a salir, me vengo con él a México a vivir y empezamos, pues tenemos hijos, nace Alejandro, nace Pablo, nace Blanca, y durante ese periodo en el que estoy yo dedicada a estar con ellos, yo dejo de trabajar cuando nace Alejandro, no teníamos ayuda aquí, ujú, ni mis suegros estaban, ni mis padres que vivían en España, era difícil el seguir trabajando a tiempo completo y sí fue una decisión como muy pensada y muy convencida de que en ese momento mi prioridad y mi deseo era estar con mis hijos en casa. Y la verdad es que siempre los disfruté mucho, fue muy feliz, pero fíjate que en ese momento sí se me abre en mi mente la idea de decir, ahora es el momento de realmente hacer lo que siempre has querido. ujú, Y de hecho, cuando Alejandro nace, al poco tiempo, me inscribo en la Universidad a Distancia de España en psicología en el primer año. Agarro unas materias y digo, voy a estudiar por la UNED, por la Universidad a Distancia. ujú, Compro mis libros, claro, eran unas cosas así gigantes, y estuve unos meses intentando compaginar la maternidad con el estudio de la psicología, pero me doy cuenta de que estudiar una carrera de psicología como tal iba a ser muy difícil con la crianza de los hijos. ujú, Era un reto que en algún momento dije, no voy a poder. Y entonces aparece la oportunidad por una amiga muy querida que también tenía un poco las mismas inquietudes que yo, había estudiado Derecho, pero también había querido siempre ser psicóloga, le llamaba mucho la atención esto de la psicología, teníamos muchas conversaciones muy padres siempre que nos juntábamos, coincidíamos en las edades de nuestros hijos, entonces pasábamos mucho tiempo y muchas tardes juntas platicando. Me dice un día, oye, me ha dicho otra amiga en común que si era psicóloga, que vayamos a un curso de logoterapia que hay en el sur, que es increíble, a nosotras que nos gusta todo este tema, nos va a gustar muchísimo esta perspectiva de vida, nos va a servir, y fuimos las dos a ese curso. ujú. El curso este lo tomaste más por una cuestión personal, de ayuda personal, o con la intención de adentrarte al mundo de psicología en la rama de logoterapia. O sea, primero querías como que entender de qué se trataba, ya sabías de Ujú. qué se trataba, o cuál era la intención de tomar el curso. No sabía de qué se trataba. Ujú, Logoterapia a mí me sonaba más a logopeda, que es como el estudio, el aprender a las personas a hablar, sobre todo estos niños que tienen problemas de pronunciar, ujú, ¿no? Se parece a la logopeda. Y no sabía de qué se trataba, pero sí sabía que era algo de psicología. Yo tenía esa inquietud. Y ujú, en cuanto a la parte personal, yo creo que cuando que hay una etapa en la vida, es decir, tú te vas manejando en la vida, ¿no? Pasas la infancia, la adolescencia, la juventud. De alguna manera te sirve todo esto que tienes como herramientas de vida, en el ujú, sentido de que pues, las creencias que te han inculcado, la educación, lo que has absorbido de la sociedad, estos mensajes, ¿no? Que la sociedad te va dando, todo eso te va conformando una personalidad. ujú, Y más o menos te puede ir sirviendo, porque no es una etapa en la vida de gran introspección hacia adentro, ¿no? Es la etapa de estudiar, después viene la etapa de producir, estás como muy hacia afuera, ujú, es una etapa de estar hacia afuera. ¿Qué pasa cuando hay un parteaguas en tu vida que te hace cuestionarte mucho de lo que eres? Como por ejemplo a mí me pasó con mis hijos. Nacen mis hijos, empiezo a educar a unas personas diferentes a mí y me empieza a caer el 20 de esa gran responsabilidad que es criar a mis hijos.
¿Qué pasa entonces? Que yo me empiezo a cuestionar muchas cosas que yo he dado por buenas o me han servido hasta ese momento y que de repente me hacen ruido. Por ejemplo, si yo les quiero inculcar algo que mis padres me educaron a mí, ¿no? Estas creencias impuestas o estas formas de entender la vida y que de repente empiezas como a darte cuenta de que hay un choque interno, que dices, no, pero es que yo creo que lo que yo siento no es esto. Entonces lo estoy diciendo y lo estoy haciendo desde mí o porque es algo que siempre he hecho. Ujú. Entonces ahí yo sí tenía estas dudas que además muchas veces con esta exigencia, ¿no? Porque muchas veces también vas creciendo en esta sociedad y en lo que pues estos mensajes que recibes, que tienes que llegar a todo, que tienes que ser buena en todo, que tienes casi que ser perfecto, que si te equivocas eres culpable, que tienes que posponer o postergar, ¿no? Lo que tú quieres porque tienes que ser buena persona. Todo este tipo de mensajes pues que te van conformando en una forma de ser que llega un momento en que te tienes que cuestionar. Sí, sí, Te tienes que totalmente. cuestionar porque eh, no eres un receptor, o sea, no eres un recibidor de información que dejas en otra persona. Tú esa información tienes la responsabilidad de procesarla, de integrarla y de hacerte responsable de lo que luego tú das afuera, Totalmente de acuerdo. Fíjate que, ¿no? eh, y curiosamente, y ahorita vamos a adentrar un poco más en el tema, ¿no? Pero justamente, ahorita estaba pensando mientras me estás platicando, y definitivamente, ¿no? Cuando estás en una zona de confort, em, pues muchas veces como que ahí vas, ¿no? Ujú. Como digo, en cruise control, ¿no? Ahí como que vas navegando y pues las cosas sientes que van relativamente bien y pues no le quieres mover, ¿no? Cuando te pasa algo, yo te puedo decir, por ejemplo, que el año pasado, el 2024, pues para mí fue un año complicado, pues desde el punto de vista que mi papá tuvo algunos temas de salud, que afortunadamente va mucho mejor, em, pero al grado que sí pasó por mi mente de que dije, pues igual y se muere, ¿no? Ujú. Y todo lo que implicaba eso, ¿no? Familiarmente hablando, en términos de responsabilidad, em, de alguna forma que pues yo soy el que conoce pues de los negocios, de lo que él lleva y, y te hace cuestionarte una bola de cosas y no nada más con respecto a eso, de toda mi vida, ¿no? O sea, de qué es lo que estoy hablando, em, cuál es el propósito. Ujú. Entonces, fíjate que curiosamente, porque digo, platicamos de esto hace como un año y justamente hoy me llama la atención y el interés de tener esta plática, pues basado también en lo que yo estoy viviendo Claro, en tu personalmente, experiencia ¿no? personal, claro. Y aparte, fíjate cómo es curioso, y adentrando un poco más del tema, ¿no? O sea, dicen, pues, para conocer la logoterapia, pues, es importante conocer la vida de Viktor Frankl. En diciembre, mi prima Lorena, que le mando un beso, me regaló el libro de Un hombre en busca de sentido, el cual no había leído. Conocía, pues, de la historia y hace, yo creo que como 25 años tomé un curso, em, ya sabes, un curso no motivacional, era un curso de como de herramientas de planeación y demás, y pues estos cursos, ya sabes, de empresariales en el Ujú. cual, pues, fijas la estrategia y demás, y tiene varias cosas. Y, pues, desde ese tiempo, pues, era la parte de la historia, ¿no? Porque era para la empresa un poco el Okey. propósito y fijar la visión y todo este tema. Entonces, sí lo conocía, pero no había leído el libro. Entonces, pues, leí el libro, y digo, la verdad, pues, me gustó mucho pensar en todos estos aspectos. Entonces, pues, encantado que podamos platicar más a profundidad Ujú. y quizá podríamos empezar este tramo de la conversación explicándonos un poco la vida de Viktor Frankl, por qué, de dónde nace esta teoría de la logoterapia y después cómo evoluciona. Ujú. Pues fíjate que la vida de Víctor Frank es muy
es muy interesante. Es una vida de una persona que tuvo que pasar por cosas bien difíciles. Tú que has leído el libro y que dices que, que, pues que te gustó tanto, la verdad es que sí impacta, ¿no? Porque Sí. es una vida bien dolorosa. Es, Víctor Frank era un niño muy inquieto. Él dice que era un niño muy inquieto porque siempre se estaba cuestionando. Tenía como muy desarrollada esta parte existencial desde pequeño, y él dice que incluso le llamaban en su casa el pensador, porque siempre se estaba haciendo preguntas y cuestionando desde edad muy temprana. Y él habla de que siempre estaba como cuestionándose el para qué del hombre, por qué hacíamos aquí, todo ese tipo de preguntas como muy existenciales. Crece en un ambiente y en un ambiente familiar creo que bastante amable, con una madre y un padre cariñosos, firmes, pero que lo querían mucho. Y yo creo que eso es importante, Ujú. tener la suerte de nacer en una familia con unos padres eh, conscientes y responsables. Creo que hace mucho para que una persona pueda como sobreponerse a las circunstancias de la vida y tener una vida más plena. Entonces crece y empieza a estudiar psiquiatría, hace neurología también, y está paralelamente a eso muy metido en la filosofía, porque en el fondo era un filósofo. Entonces siempre se estaba cuestionando. En esa época predominaba el pensamiento de Freud. Ujú. Coincide que además él también vivía en Viena, porque Víctor Frank vivía en Viena, era un judío vienés, y entonces era como una eminencia en esa época Freud. El psicoanálisis predominaba como teoría psicológica de la época. Entonces también Víctor Frank de alguna forma admiraba a Sigmund Freud, porque no había otro tipo de psicología en ese momento y Ujú. de estudio psiquiátrico. Y es muy curioso porque él habla de que se conocieron porque un día se lo encontró en la calle a Freud, y entonces a partir de ahí se hicieron amigos y empezaron a cartearse, y al principio Frank estaba apegado un poco a la teoría de Freud, pero llega un momento en que se da cuenta de que el concepto de persona de Freud le falta algo. Dice, no podemos ser solo cuerpo y mente, o sea, parte psicológica, y que seamos solo seres impulsados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos movamos a partir de los impulsos, Ujú. que seamos tan condicionados por los impulsos y no seamos nada más. Porque para él su experiencia personal le hacía intuir que éramos mucho más que eso. Entonces O sea, la parte espiritual. él desarrolla un concepto de ser humano diferente al de Freud. Freud hablaba de que el hombre se mueve por voluntad de placer, ¿no? Y que entonces el inconsciente impulsado, porque la teoría de Freud es que el inconsciente impulsado hay que hacerlo consciente para ser consciente de estos impulsos que nos mueven, pero solo habla de impulsos. Entonces, eh, habla de un ser absolutamente condicionado por eso. Frank, ¿qué pasa? Que dice, ok, somos psique, somos cuerpo, pero también hay algo más, somos otro nivel de ser. No somos como los animales, somos algo superior, un ser superior. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. Ujú. Conciencia de que existimos. Somos seres existenciales. Entonces, él añade la dimensión espiritual o existencial a la parte de la dimensión psicológica y a la dimensión del cuerpo. Y de hecho dice que esta dimensión espiritual, al ser superior, engloba las otras dos. Y que el hombre es tridimensional en una unidad, que es lo Ujú. que significa. Y esta dimensión espiritual, en ella se encuentra lo específicamente humano. ¿Qué es lo específicamente humano? Aquello que se escapa de lo meramente físico o psicológico, como por ejemplo el amor, Ujú. la libertad y la responsabilidad, todo ese tipo de cosas que no pueden comprenderse desde un punto de vista psicológico o físico. Es lo no condicionado del hombre. O sea, más el tema emocional. Lo emocional estaría en la psique también. Ok. Son Ujú. los sentimientos, las emociones estarían en la psique. Esto es un nivel superior. Es aquello en lo que yo me hago, soy libre y puedo decidir, Ujú. ¿no? Si yo me muevo solo por la psique o por lo físico, estoy en lo condicionado, en lo que yo muchas veces no puedo cambiar. Por ejemplo, Ujú. igual es un poco complejo, No, no, pero no, por no, no. O ejemplo, sea, yo creo que
Y vinculado con otras cosas que hemos platicado mucho aquí en el podcast, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que todo como que se interlaza, ¿no? Eh, Tú puedes decidir cómo comportarte ante una situación específica y dos personas pueden estar viviendo la misma situación y uno tomarlo desde un punto positivo y uno desde un punto Ujú. negativo, ¿no? Digo, tan simple, evidentemente no es el caso de un Viktor Frank en la experiencia que él tuvo, pero simplemente para la vida cotidiana de los que estamos aquí, pues puedes estar en el tráfico y decir, no, hombre, voy a llegar tarde y a empezar a hacer corajes y qué va a pasar y demás. El otro es, pues mira, ya vas a llegar tarde, pues voy a aprovechar, voy a hacer una llamada, voy a escuchar un podcast o simplemente voy a estar en un proceso para contemplar Ujú. la situación. Entonces, partiendo de una emoción y corrijo un poco lo que había mencionado del tema de la emoción, porque definitivamente la emoción sale primero de un impulso inmediato Ujú. que sientes, ¿no? O sea, te empuja a alguien y pues luego sientes, ¿no? ¿Y cuál es la emoción que sentiste? Y sobre esa emoción, la decisión que tú tomas al respecto mentalmente del comportamiento que debes de tener Eso ya es tu decisión. es tu decisión, ¿no? Muy perfectamente explicado. Exacto. Y la emoción te da mucha información. Las emociones son muy necesarias, Ujú, ¿no? Porque nos hablan de nosotros. Pero ¿qué hago yo con esa emoción? Ya es mi responsabilidad. Entonces, toda la teoría de Frank se basa en esto, justo en esto, en que el hombre es un ser que decide y está destinado a decidir, ujú, porque la vida continuamente le va a estar preguntando. El hombre no pregunta a la vida le pregunta y la vida nos pone escenarios a veces muy difíciles. ujú, Y nuestra labor como seres humanos es ir respondiendo a la vida a esos escenarios que nos va poniendo. Y todos los días tenemos que responder con muchas decisiones. ¿Qué significa para Víctor Frank responder? Es dar la mejor respuesta en cada momento. ujú, ¿Cómo sé que es la mejor respuesta? Por medio de mi conciencia. Si yo soy consciente, si yo me conozco, si yo sé que soy una persona que tengo capacidad de elegir, si yo sé cuáles son mis valores, es decir, si yo tengo un autoconocimiento de mí mismo, voy a poder elegir de una forma, a partir de mi conciencia y lo que yo y mi conciencia intuye que es valioso para mí, voy a poder dar la mejor respuesta en ese momento. Tengo esa capacidad. ujú. Otra cosa es que la use y que yo y ahí está, en esa dimensión espiritual, esas herramientas para yo poder descubrir cuál es esa mejor respuesta. Y a eso es lo que se refiere cuando habla del sentido, porque dice mi psicología, mi psicoterapia, es una psicoterapia centrada en el sentido. ¿Qué es centrada en el sentido? Centrada en esta capacidad de dar la mejor respuesta en cada momento. Si yo voy cumpliendo este sentido o estas mejores respuestas en cada momento en mi vida, el día que termine mi vida, voltearé atrás y diré, ha valido la pena, porque ha sido una vida con sentido. A eso se refiere con sentido. Ahora, esta es una pregunta que tengo, ¿no? Porque una cosa es que digas, oye, lo que tú estás haciendo va acorde a lo que estás comentando ahorita, ¿no? Los valores que tienes y Ujú. demás. Entonces dices, eres congruente y hace sentido lo que estoy haciendo en base a mis valores pues lo que vivo con la sociedad y me siento tranquilo. De ahí a pasar a decir, hago las cosas con sentido, a decir, tengo un sentido en la vida, o Ujú. sea, ¿cuál es el sentido de lo que busco en la vida? Si ves como que la diferencia, o sea, y lo ligo un poco y a lo mejor nos podrías explicar la diferencia, pero es, pues esta parte de lo quisiera vincular un poquito como la parte de propósito, ¿no? Ujú. O sea, de decir, oye, pues cuál es el sentido, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy y pues por qué estoy aquí. Yo me considero, digo, en otro nivel, evidentemente, pero a mí también me gusta muchísimo, muchísimo pensar y filosofar desde la parte de decir, pues, ¿por qué estamos aquí? Ujú.
O sea, los humanos, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? Tienes un cuerpo, naces en una familia X y demás, tienes un rol y hacia dónde vas, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito, el master plan universal, ¿no? Entonces, esa parte del cuestionamiento, pues ya, digo, ni me quiero meter en esos temas porque es como para otra conversación, pero pues son preguntas existenciales que yo por lo menos me las hago, eh, pues del propósito, ¿no? ¿Qué es lo que debes de estar? ¿Qué es lo que vienes a aprender? ¿Qué es lo que vienes a contribuir? ¿Y por qué? ¿No? ¿Hacia dónde vas? Estuvimos este fin de semana pasado, Marcela, vino Juan Pablo, mi hijo y yo, fuimos a un retiro, un retreat de Ay, Eckhart qué Tolle, padre. Ujú. en Phoenix, que estuvo padrísimo. Y pues habla de esta profundidad, ¿no? O sea, ya también lo he comentado varias veces aquí, es el que escribió el libro de The Power of Now, ¿no? Ujú. El tema de vivir en el presente y justamente pues cómo vinculas toda esta parte de lo que estás pensando y, y pues como el objetivo existencial de todos, ¿no? Ujú. Que es bastante, bastante profundo. Pero regresando un poco a la pregunta, es cómo ves esta diferencia entre que algo que haces tenga sentido y congruencia con lo que estás haciendo a el sentido de tu vida vinculándolo con el propósito. Ujú. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Creo que todos nos cuestionamos qué hacemos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida a nivel como del gran sentido. Y creo que no hay respuesta a eso, porque nadie ha venido del otro lado a decirnos, oye, lo que pasa es esto, ¿no? Entonces es como el gran misterio de la vida y al final es con esta, es, es, con esta pregunta tenemos que vivir siempre. Ujú, Víctor Frank dice que no es tan importante ese sentido último de vida, porque al final eso es el gran misterio y es un acto de fe. Cada quien puede creer, puesto que no hay nada comprobable, cada uno puede pensar que hay algo. Algo, hay gente que dirá que no hay nada. pero ¿cómo encuentra alguien, cómo vinculas esa parte de lo que puedes definir tú como un propósito? Que yo creo que todo mundo lo está buscando, em, particularmente cuando un adolescente Ujú, está empezando a tomar la decisión de qué quiere estudiar, ¿no? Porque se quiere definir hacia dónde va su camino, qué es lo que quiere hacer y por qué y demás, porque pues, si vas a estudiar X es porque quieres trabajar en eso y le vas a dedicar una gran parte de tu tiempo a eso, ¿no? Y lo puedes hacer por convicción o lo puedes hacer de alguna forma condicionado, pues porque dices, pues es que es lo que mis papás me ujú. obligaron o es lo que esperan de mí y eso pues no necesariamente pues te va a dar la felicidad. A lo mejor después te gusta y te convences y todo este Claro, tema, ¿no? Pero es complejo. Entonces, digo, nada más quería como que, sí. Y si te fijas, es muy diferente elegir desde un lugar que desde otro, ujú, ¿no? Porque desde un lugar, si estás haciendo ese contacto contigo mismo y con la conciencia de lo que realmente es significativo para ti, ujú, tiene sentido para ti. Desde el otro lugar lo estás haciendo desde creencias, desde estos introyectos ¿no? Que siempre he escuchado y que he dado por buenos y que quizá no he revisado hoy si los quiero tener o ya no los quiero tener y ya no me están sirviendo. Entonces, desde el lugar de introspección de mi conciencia de lo que es valioso para mí, sí estoy eligiendo, pero desde el otro lugar no estoy eligiendo. ujú, Desde el otro lugar estoy siendo de alguna manera impulsado, estoy haciéndolo no desde mi mejor respuesta, ¿no? Entonces, hay algo importante que quiero decir y Víctor Frank dice que es importante este conocimiento de uno mismo para poder tomar estas decisiones desde realmente una decisión, porque el hombre siempre es libre y responsable. Evidentemente todos estamos condicionados, todos hemos nacido en una familia, en unas circunstancias, yo no puedo cambiar que soy mujer, o sea, hay unas condiciones, pero el hombre nunca está determinado. Es decir, siempre hay una área de libertad
donde él va a poder tomar una postura frente a lo que le pasa y desde ahí dar su mejor respuesta una vez más. Ujú. Hasta en una enfermedad, aunque fuera una enfermedad terminal, donde ya pareciera que no hay nada de libertad en esa persona, pon tú en una enfermedad terminal, una persona que le quedan pocos días de vida, y esa persona ya pareciera que no tiene capacidad de elección, él habla de entonces una actitud. Dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, todavía nos queda la actitud de cómo vamos a afrontar esa decisión. Ujú. Y ahí entra también nuestra libertad. Yo puedo vivir esa decisión desde la no aceptación, desde el resentimiento de por qué a mí, desde la victimez, o puedo tomar una postura y decir, voy a ser ejemplo, ejemplo para mis hijos de cómo se puede morir dignamente. Voy a aprovechar mi tiempo y hasta que me muera voy a seguir haciendo esto que sí puedo hacer. Hay muchas formas de responderle a la vida en estas preguntas que continuamente nos hace. Ujú. Entonces, ahí es donde nos toca a nosotros como seres libres, intencionales, porque somos intencionales, siempre tenemos una intención, conocernos, darnos cuenta de lo que sí es genuino en nosotros y de lo que hemos venido arrastrando, que hoy ya no, creencias, tenemos que revisar creencias, tenemos que revisar estos introyectos, tenemos que revisar nuestras emociones. Somos seres emocionales. Ujú. Las emociones no nos pueden controlar. Eso es una gran irresponsabilidad y muchas veces nos vivimos y nos movemos así. Entonces tampoco estamos decidiendo, aunque creamos que decidimos, no lo estamos haciendo, ¿no? Y él habla de que hay mucho vacío existencial hoy, hay mucho vacío en las vidas, porque la gente no se, de alguna manera no se conoce, no sabe para qué está aquí. Él no habla nunca del por qué, él habla del para qué. ¿Por qué? Porque el para qué hace que mires al futuro con otra visión, ¿no? Te pone en esta responsabilidad de para qué haces las cosas. Y él habla de que somos seres siendo en continua construcción y nos toca esto, irle dando esta respuesta a la vida, ¿no? Desde este lugar. Ujú. Evidentemente somos humanos, tenemos siempre que tocar esta humanidad, somos seres que nos equivocamos, falibles, pero si estamos en esta continua indagación interna desde nuestra conciencia, vamos a poder ir creando una vida significativa y entonces vamos a encontrarle este valor a nuestra vida. Es importante, todos queremos vivir vidas valiosas. Ujú. Nadie quiere vivir en el vacío, pero muchas personas viven en el vacío. Viven sin este propósito, sin conocerse, sin haber indagado, sin hacerse responsables de uno mismo. Víctor Frank, cuando habla de estos vacíos existenciales de muchas personas, del suicidio, de personas que no encuentran ningún propósito, habla de que es muy importante reconocer nuestra tarea única como seres únicos que somos seres únicos, irrepetibles, y hay que alumbrar mucho esto al paciente, ¿no? En la psicoterapia de logoterapia. Eres un ser único, irrepetible, y nadie más que tú está llamado a hacer tu tarea de vida. Si tú no realizas la tarea de vida que te corresponde y a la que estás llamado en esta vida, vas a dejar un vacío en la eternidad. Ujú. Vas a dejar un hueco que nadie más va a poder hacer por ti. Nadie más puede ser el papá de JP. Si tú no ejerces ese papel que te toca en la vida como ser único, como padre, como hijo, como esposo, vas a dejar un hueco. Y Ujú. entonces te toca tomar ese papel, esa misión de vida y llevarla a cabo de la mejor manera posible. Sí. Entonces, cuando le alumbras al paciente eso, el paciente da un vuelco. Creo que muchas veces puede partir alguien de un momento depresivo en su vida, Ujú. en el cual vive de alguna forma y que justamente dice, pues es que no le encuentro sentido a mi vida porque, pues no estoy feliz, ¿no? O sea, tengo X, digo, es un poquito la actitud, ¿no? Con la que lo tomas. Y por ciertas cuestiones, pues te puede pasar eso, ¿no? Partiendo de una enfermedad, de algún hecho, de algún aislamiento como, pues, O el COVID, como sí, COVID, ¿no? O sea, claro, todo lo que sí. pasó eso, la gente aislada y demás, y Ujú, cómo lo tomas, y ya que estás en un momento depresivo, pues te puedes quedar ahí en el hoyo, ¿no? ujú. Pero, ¿cómo le ayudas a un paciente en logoterapia a definir el sentido y el propósito de la vida? O sea, cuando agarra y está en una situación de decir, pues es que
no sé, o sea, me queda claro lo que acabas de decir oye, pues tú eres único y pues ve la parte positiva de tu vida y Ujú, valora, ¿no? Lo que tienes y demás, pero si dices, oye, bueno, pero pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? O corrieron a alguien y dice, pues no está encontrando trabajo o eso, ¿cómo le ayudas a ujú. encontrar el Sí, como propósito en más, su la vida? teoría más aterrizada Sí. ya en la realidad de las O vidas. sea, muchas veces lo que sucede, y es bastante común, en la etapa de la vida, o sea, ahorita tú estabas comentando, pues, aquí en México, Latinoamérica, pues, las mujeres que le dedican mucho tiempo a los hijos y demás, este, y así como puede ser para una mujer europea que está ejerciendo su profesión y de repente dice, pues híjoles, le tengo que dedicar a mi familia y no necesariamente es lo que más le encanta porque quiere ser una Ujú, persona profesional, pues visto de otra forma, tú puedes estar en una vida que le dedicas a tus hijos y de repente tus hijos crecen, ujú. te vuelves empty nester y dices, ¿y ahora qué? ¿Y Y ahora qué está el voy a nido hacer? vacío y esta Sí, mujer pierde el propósito o el sentido. Exacto. Dice, sí. ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Exacto. Entonces, ¿cómo lo verías de una forma práctica, no? Si Ujú. llega un paciente contigo. Sí. La terapia logoterapéutica es mucho desde la pregunta. De hecho, es desde la pregunta socrática, por eso se le llama diálogo socrático, Ujú, que Sócrates preguntaba, ¿no? Porque decía que la verdad del otro no la puedo encontrar yo, sino que por medio de preguntas yo ayudo a que la otra persona descubra su verdad. Y esta es como la base de la, de la terapia. Por medio de preguntas que tienen una serie de estructuras, llevan al paciente a profundizar en su situación, dónde se encuentra, ¿no? Dónde está en este momento de la vida, qué es lo que siente, y desde ahí va a ir descubriendo ese sentido o va descubriendo este, estas posibilidades que no ve en este momento, pero que tú de una manera le vas guiando para que pueda ver. ujú, ¿No? Las personas somos posibilidad y siempre somos seres siendo. Lo que somos en un momento dado no somos después de una hora, un día. ¿Por qué? Porque nos van pasando cosas y nosotros somos seres en construcción siempre. sí, Entonces, le vas alumbrando toda esta parte, de todos estos recursos de la dimensión espiritual por medio de estas preguntas para que él se dé cuenta de que tiene herramientas para salir de esa situación. Y además no son herramientas desde esta parte existencial, es decir, desde esta parte donde le vas a decir que sigue siendo libre y responsable para decidir, donde le vas a, de alguna forma, confrontar, decir, ok, te ha pasado esto, pero a partir de aquí, ¿qué vas a hacer con todo esto que te ha pasado? Tú eres responsable de tomar una decisión de todas estas posibilidades que tienes. ¿Qué posibilidades ves? Es una terapia que a mí me gusta mucho porque le saca mucho al paciente de la victimez, del ujú, por qué a mí, y le lleva a darse cuenta de que él es fruto de sus decisiones, de que al final tú vas construyéndote todos los días con lo que vas decidiendo y que en ti está esa capacidad de encontrar los recursos para dar respuestas a tu vida, ¿no? ujú, Entonces, desde ahí se le va preguntando cómo te sientes al decirme esto, cuéntame más de esto, para qué tomaste esta decisión. Intentamos no preguntar el por qué, porque el por qué le lleva a la cabeza y en la cabeza hay juicio, hay censura, hay muchas veces no te permites muchas cosas. En cambio, si haces otro tipo de preguntas, intentas al paciente que se vea con los ojos del espíritu, no tanto de la razón. Y desde esta parte del espíritu, de la conciencia, ve más posibilidades, ujú, posibilidades que no puede ver desde esta parte racional. Por eso se dice que nosotros trabajamos con esta dimensión espiritual de la que habla Víctor Frank, ujú, donde sí puede desarrollar el amor, puede desarrollar esta tarea única, puede darse cuenta de que es responsable ante lo que pasa en esa situación, que no todos son culpas afuera, que su vida ya no está quizá, el valor de sus hijos lo tiene que transformar ahora a otra forma de expresar ese cariño o puede darlo en otra persona. Víctor Frank habla de que el ser humano, su última, como de alguna manera, su forma
de su nivel, el nivel superior del hombre, de ser hombre, es trascendiéndose. ¿Qué quiere decir? Saliendo de él para dedicarse a algo o a alguien afuera de él. Y dice que esa es como la máxima expresión de amor y donde el hombre realmente se convierte en hombre 100%, ¿no? De alguna manera. Y entonces esa parte también hay que alumbrarle al paciente. Ujú. Ok, ahora ya no están tus hijos. ¿En qué puedes emplear ese amor que tienes a tus hijos? Si ya no los tienes a ellos físicamente, ¿qué sí puedes hacer y transformar ese amor en algo más? Quizá puede ser una tarea. ¿Cuántas personas a partir del sufrimiento de una pérdida, de, de algo muy doloroso, han transformado ese dolor en un triunfo? Sí. De eso habla mucho Víctor Frank porque él lo vivió en el campo de concentración. Yo viví esta vida que me tocó vivir, esta cruz tan grande de perder a toda mi familia, de tener que sobrevivir a estas atrocidades que me hicieron, y convertí esta experiencia de tanto sufrimiento y tanto dolor en un triunfo. Lo convertí en mi tarea de vida, en poder, saliendo del campo de concentración, escribir un libro, dar testimonio de esta teoría que yo ya sospechaba, pero que me tocó vivir 100%, ¿no? En mi propia carne, de que el hombre tiene una capacidad de decisión y de dar lo mejor de él aun en las circunstancias más adversas, lo que él llama oposición del espíritu a las circunstancias. Me opongo a mis circunstancias y doy respuestas valiosas a pesar de lo que estoy viviendo. Como Ujú. decíamos, la persona terminal, ¿no? Puede adoptar una actitud. Sí. Ahora, hay puntos de quiebre, ¿no? Y particularmente hablando y tomando como referencia el ejemplo de Víctor Frank. Él entra a un campo de concentración y, pues, digo, ni tengo que explicar la experiencia, ¿no? O sea, Ujú, terrible, y todo el mundo sabe lo que la gente vivió en esa época, ¿no? Pero él venía, eh, pues, de una infancia en el cual, pues, pareciera ser que, pues, fue un niño feliz, ujú, ¿no? Y como decías, pues, como pensador, filósofo y con todo este cuestionamiento. Y un poco voy al tema de los condicionamientos que tenemos ujú, como seres humanos, ¿no? En el cual, pues, naces en una familia, perteneces a una sociedad con ciertas costumbres, em, y como niño, pues, muchas veces, pues, tienes esas creencias, ujú, que pueden ser creencias limitantes y que muchas veces es más difícil cuando vienes, desde la niñez con ese aprendizaje a cambiar tu modelo pensante, porque, pues, dices, ¿cuál es el deber ser o hacia dónde vas o qué es lo que ujú, estás buscando, no? Entonces, un poco la pregunta va, o sea, en ese sentido, ¿qué papel tienen nuestras creencias y cómo podemos identificar cuáles son las creencias propias con las creencias impuestas de lo que vienen ujú. desde la niñez? ¿Y cómo puedes evolucionar a generar un cambio? Porque eso, a ver, digo, y yo creo que a menor o mayor escala, todos tenemos heridas de la infancia, ¿no? Es O parte de por ser humanos, o exacto. porque te apapacharon mucho, o porque te trataron fatal, pero Los pobres padres nunca aciertan. exactamente, exactamente. Estaba en una Sí, entrevista y justo estaba platicando con alguien que dice: "Es que luego si se te como padre pasa vas la a mano, fallar, vuelves sí, narcisista a tu hijo", ¿no? O sea, si claro. le dices: "Eres Sí, buenísimo, esto, el totalmente. otro", entonces, Y pues creo que sí, esta época de la vida no ayuda, ¿no? A nosotros como padres, porque nos mandan exacto, demasiada información y entonces estamos entre el ser blandos, pero no queremos ser blandos demasiado, lo que tú dices, no pasarnos de rosca. Es mucha confusión, sí, mucha. sí, 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 Yo creo que las creencias son necesarias y los deberes ser son necesarios. El hombre tiene que tener una estructura de convivencia, una estructura a nivel familiar y, y creo que es parte, ¿no? De esta sociedad y cómo está compuesta. ¿Qué pasa? Que llega un momento, como ser adulto, que tú te tienes que hacer responsable de ti, te tienes que hacer cargo de ti. ujú, Primero, porque yo creo que es lo que te toca como adulto, ¿no? Revisarte. Y segundo, para que en esta responsabilidad de que estás educando y criando a otras personas, no cargues a ellos con aquello que tú no puedes ver de ti o que inconscientemente o impulsivamente ujú, eres, pero no eres consciente y entonces lo pasas. Y ahí es donde yo creo que entra nuestro deber,
y nuestra exigencia como personas de revisarnos. ¿Qué tenemos que revisar? Lo que nos hace ruido, lo que no está checando con nuestra vida. Si, por ejemplo, yo tengo una creencia y me estoy dando cuenta de que esta creencia hoy no me está haciendo sentido, eso es lo que yo tengo que trabajar y revisar. Hay muchas creencias que igual puedo ahora, ya desde la conciencia y de la elección, decir, esto sí lo quiero para hoy, para mí. Y es una creencia que he tenido siempre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, la religión. Yo puedo venir de una familia católica y hoy volver a elegir ser católica. Ujú. Pero ¿qué pasa si hoy para mí no tiene sentido esta idea de Dios, de Jesús, toda esta explicación? Y digo, es que no, a mí, dentro de mí, en mi conciencia, algo me dice que no hay nada. Entonces a mí esa creencia ya no me está sirviendo hoy. Sí. Al contrario. Y cuando mis hijos me vengan a preguntar, oye, mamá, ¿existe Dios? No, le voy a contar una historia que ni yo me la voy a creer. Y ahí es donde está mi responsabilidad a la hora de no estarme haciendo responsable de esta duda que tengo personal, tan personal, y que tengo el deber de resolver. Y esto a todos los niveles. Pero también, o sea, ¿no crees que de repente puede ser que sea un cuestionamiento que tú tienes y por la sociedad en la que vives o la familia, Ujú, ¿no? Porque pues también hay familias de muchas tradiciones y demás y como decir, pues, ¿cómo, no? ujú, Sí, ya lo he platicado aquí en el podcast, pero justamente, ¿no? Digo, como sabes, pues yo, mi mamá budista, yo igual nací eh, católico, fui en la escuela católica, pero pues la verdad es de que nunca, nunca estuve muy metido y del lado de mi mamá, pues como te digo, ujú, ¿no? Budista y todo este tema, y pues más bien yo pensando de una manera distinta, respetando pues evidentemente lo que cada quien piensa, ¿no? Este, y Germán, mi hijo, cuando se va a casar, me dice, pues que no se quería casar por la iglesia. Y yo le digo, pues, ¿cómo? ¿No? claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos nos casamos por la Sí, iglesia. sí, sí. Y me dice, pues, ¿tú qué, hombre? Tú ni vas a misa ni crees en eso, ¿no? Ujú. Sí, pero pues la tradición, ¿no? Claro, la costumbre. La costumbre. Y bueno, ya finalmente, tuvo una ceremonia padrísima que no fue por la iglesia, de las, digo, evidentemente es mi hijo, pero no dicho nada más por mí, de las más bonitas que he ido, ¿no? Este, y, pero hay muchas tradiciones o muchas familias o la sociedad en Ujú, general que pues luego te tachan de lo que sean, ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo juegas con eso también, no? Porque tú puedes tener Sí. una mentalidad de decir, no, pues yo pienso que es así, te conviertes en un Contreras y luego las implicaciones que tienes Ujú, no es nada más contigo. O sea, si tú, Blanca, te comportas de cierta forma y demás, y resulta que en la sociedad en la que estás y demás, pues resulta que con Pablo, con Alex, dicen, ujú. no, pues es que esta Blanca está loca, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y somos seres en un contexto. Sí. Y somos seres que además somos seres relacionales. Es muy importante lo que piensen de nosotros las personas. Y eh, por supuesto que eso condiciona y condiciona mucho. Y por eso también este clavado hacia adentro de decir, quiero vivir en congruencia conmigo, con lo que yo siento, pienso y hago, que es tan difícil de lograr, también yo siempre digo que es para valientes. El decir, voy a entrar a terapia, voy a resolver esto que yo tengo en mi cabeza y que no estoy pudiendo resolver y que me está haciendo ruido y que no me está dejando vivir plenamente, que me tiene desde enojado, resentido, porque muchas veces desde el inconsciente de no estar viviendo en congruencia nos hace vivirnos así, Ujú, no con esta facilidad ni con esta idea de que tú todos los días puedes decidir tu bienestar y tu alegría y vivir bien y te anclas ahí, en este resentimiento, en este malestar. ¿Cuántas personas viven así, no? Y por nada eh, explotan y están en esta negatividad. Son personas, desde mi punto de vista, no resueltas, ujú. ¿no? Con contradicciones internas, igual con heridas
o con creencias que no le checan pero que están cumpliendo, con deber seres muy rígidos, mentes muy densas, ¿no? Con poca capacidad de cambio. Y el hombre Ujú. es continuo cambio. Lo que yo soy hoy puede que no lo sea mañana. Por ejemplo, ideas muy fijas, como tienes que ser bueno, ¿no? Eso nos lo inculcan mucho de pequeños. Tienes que ser buena. El hecho de que alguien te diga en terapia, tú tienes que ser buena cuando tú decidas ser buena, pero igual en algún momento te toca ser mala, la malísima, malísima de la película, porque esa circunstancia lo amerita Sí. y porque tienes que defender un valor y en ese momento alguien lo está agrediendo y a ti te toca defenderlo con toda la capacidad. O Cuando defenderte. o defenderte. Cuando alguien te abre ese panorama de capacidad de acción y de posibilidades, de que tú eres un ser siempre en posibilidad y lo que eres hoy no tienes por qué serlo mañana, no te define, eso es ya una liberación, porque muchas veces nos vivimos en cárceles, Ujú. nuestra mente. Por eso intentamos salirnos de aquí para irnos hasta la dimensión espiritual, donde eres libre, donde no hay juicios, donde realmente puede brotar lo que realmente eres. Desde aquí, desde la razón y la explicación, podemos vivir en verdaderas cárceles y con creencias muy dañinas y, como tú decías, muy limitantes, que no nos damos la valentía de cuestionar para poder vivir en esta congruencia, no congruencia para los demás, mi congruencia interna, Ujú. mi brújula interna de estoy haciendo lo mejor que puedo desde lo que soy y este permiso de ser lo que soy, ¿no? De ser yo en mi totalidad, con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Claro. Sí, sí, sí. Pero por supuesto que es para valientes. Muchas veces hay gente que dice, no, no, yo de aquí no me muevo. Yo de aquí me caso, tengo hijos. No sé, una vida poco cuestionada. Cómoda. No, yo no creo que no tan cómoda, porque yo creo que dentro ahí se tienen que mover muchas cosas, pero cómoda. Sí. Ahora, hay algo muy importante que dice, a mí me encanta, Enrique Benito es un oncólogo español que ahora se dedica a cuidados paliativos desde hace muchos años. Se me hace una persona súper interesante y ayuda en este proceso de morir, que a mí me gusta mucho también los cuidados paliativos en personas que están ya como en este momento de la muerte. Y él habla y dice, es muy triste llegar a la muerte sin haberte conocido, habiendo vivido en la periferia de tu vida. Ujú. Nos toca como seres responsables, seres con conciencia, vivir profundamente, llegar a esa profundidad existencial, de tener esas certezas que no las tenemos cuando llegamos a este mundo, que nos toca a nosotros encontrar estos sentidos, estas certezas que nos mueven cada día a ser mejores, a llegar a esta trascendencia de la que habla Víctor Frank, ¿no? Sí. A dar lo mejor de estas capacidades humanas que tenemos, ejerciéndolas, no quedándonos en la mente, no quedándonos en el cuerpo, no quedándonos en lo que yo recibí como mero receptor. Yo soy capaz de crear algo distinto que Ujú. me dé mucho más sentido. Entonces él habla mucho de que es muy distinta la persona que se muere teniendo la certeza de que ha cumplido su sentido, por lo menos que ha vivido de una forma consciente, responsable, plena, al que vive con esa desazón de no haber resuelto las grandes preguntas internas. Sí, sí, Es muy totalmente. distinto y él, que se aproxima a esa muerte con esas personas, siempre lo dice. Sí. Ahora, una pregunta, Blanca. El comentabas que Freud se basa, pues, particularmente en la parte de mente y cuerpo, y por otro lado, Viktor Frank, eh, pues, mete dentro de la ecuación la parte espiritual. Ujú. Al mismo tiempo, comentas que, pues, de alguna forma, pues, parte de todo esto es cómo buscas un sentido en tu vida, pero también hay ciertas personas en el cual, pues, pueden estar viviendo una situación que es cómo en base a las circunstancias que estás tomando la actitud que tomas, ¿no? Y ponías el ejemplo de una enfermedad terminal y demás. Quisiera preguntarte, digo, aquí en Creciendo, pues nos enfocamos mucho, creemos en el tema del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y yo en lo personal creo que teniendo un balance entre esto, pues es lo que te hace vivir de una forma feliz. En logoterapia, digo, siendo que puedes estar en un caso que no necesariamente puedes vivir en equilibrio, Ujú. ¿cómo verías esta perspectiva del equilibrio? Claro, hay situaciones límite, ¿no?, que Ujú. nos confrontan.
que nos confrontan con todo esto. Como dices tú, el año pasado, ¿no? Con esta enfermedad de tu padre y todo, la vida te confrontó, la vida te puso en un lugar que normalmente no estás. Y entonces te haces preguntas. A veces la vida nos pone en estas situaciones límite y nos toca encontrar estos recursos para poder responder, ¿no? Si es verdad que el hombre necesita este balance que tú dices, porque necesita como una congruencia entre Ujú, lo que hace, lo que piensa y lo que siente, ¿no? Entonces yo ahí vería como esta congruencia, como este balance. Yo soy congruente, me estoy responsabilizando, no sé, cuido mi cuerpo, mi mente la mantengo saludable y además, ¿no? Desde esta parte espiritual me estoy responsabilizando de mi vida, estoy dando la mejor respuesta. Ahí sería como el balance que yo puedo entender ujú, en comparación al tuyo. ¿Qué pasa? Que Víctor Frank, y creo que tiene razón, siempre dice que el hombre tiene que estar en una tensión sana. Es decir, en esta idea de que el hombre está en construcción y que siempre tiene que estar dando la mejor respuesta, o por lo menos intentar dar la mejor respuesta desde esta humanidad, evidentemente, no somos perfectos, el hombre tiene que estar en lo que él llama noodinamia. ¿Qué quiere decir? La tensión sana entre lo que es hoy y lo que puede llegar a ser. ujú, Porque lo que tú eres hoy es un ser con posibilidades, es decir, con respuestas que le va a ir dando a la vida y convirtiéndose en eso que puede llegar a ser. Todos somos responsables de dónde estamos hoy. ujú, Hay alguien que puede decir que no, pero tú estás hoy aquí fruto de las decisiones que has ido tomando. Entonces estás cumpliendo posibilidades de ser, te estás construyendo todos los días. Entonces él dice, si nosotros vemos al ser humano solo desde lo que es, lo estamos limitando. Le estamos de alguna forma poniendo el límite. Si lo vemos desde lo que puede llegar a ser, estamos viendo todas sus potencias, todas estas capacidades que puede desarrollar. Lo estamos viendo como mucho más, ¿no? ujú. Entonces, él habla mucho de eso. Entonces, por eso el balance, que es un poco lo que hablaba Freud de la homeostasis, que es la voluntad de placer, el yo estoy bien así, que nadie me mueva. Ujú, Eso en el ser humano no es real. sí, ¿Por qué? Porque la vida nos demuestra que la vida es y la vida nos va a poner el escenario que nos tenga que poner. Entonces yo puedo estar un ratito así, pero al momento me viene la ola y entonces ya no estoy así. Estoy en esta tensión sana entre ¿qué me está preguntando ahora la vida? ¿Me está poniendo en esta situación terrible? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esa es un poco la visión del hombre, ¿no? Y de esta sí, tensión entre lo que es y lo que tiene que ser. sí, vinculándolo un poco con otras filosofías y demás, es como en el budismo la impermanencia, ¿no? O sea, yo Ujú. lo vinculo como, lo ligo que es como una montaña rusa, ¿no? Vives en una La vida es situación una montaña rusa, y exacto. pues a veces estás acá, a veces estás abajo, y vinculándolo o ligándolo con la logoterapia es, pues todo depende de la actitud que tienes en la vida, pues para ver cómo lo resuelves, ¿no? Ujú, Y te puedes, inclusive en una situación difícil, pues, sentir hasta afortunado, ¿no? ujú. Este, del Dependiendo la actitud y cómo veas eso. dependiendo la Ujú, acti 100% la actitud. O sea, la mentalidad, porque puede ser víctima, puede ser, o tomarlo desde un punto de vista de, digo, simplemente el hecho, ¿no? Se te muere algún ser cercano, ¿no? Y lo puedes decir, pues, desde el ego vivirlo y decir: "Híjoles, pues, ¿qué voy a hacer?", y demás, o lo puedes ver desde el otro punto de vista, decir: "Bueno, pues, así es la vida y qué agradecido estoy que tuve todos esos años con la persona y las memorias que se quedan", y digo, no es fácil, ¿no? Pero es poniéndolo un poquito como ese ejemplo de la totalmente. actitud que tienes, Ujú. ¿no? No es tanto lo que Sí, nos pasa, sí, sino qué hacemos con eso que nos pasa. sí, Ujú. definitivamente. Em, Hablando de todo esto, ¿cuál ha sido para ti el momento más difícil en tu vida? Fíjate que he tenido varios momentos difíciles en mi vida, Ujú, más que difíciles, porque no, ahora que me has dicho difícil, estaba intentando decir difícil, más que así como que yo los conciba como muy difíciles, sino que han sido parteaguas en mi vida. ujú,
no sé qué tan difíciles, pero que sí han supuesto un cambio, un quiebre en mi vida, ¿no? Y uno es, por ejemplo, venirme a vivir a un país diferente, Ujú, ¿no? Dejar de alguna manera mi familia nuclear, todo lo que yo había construido en España, mis amigos y todo, para venir a hacer una vida nueva en México ujú, con Javier. Ese fue un punto de quiebre, no sé si algo difícil, porque creo que al final fue una decisión que hoy lo veo como algo muy positivo, que en un momento dado no lo decides con tanta conciencia, pero que resultó muy bien. Y luego yo creo que el haber tenido a mis hijos, creo que eso también ha sido un punto de quiebre en mi vida que me ha llevado a todo esto, ¿no? A partir de ahí, como este estudio de la logoterapia y dedicarme a toda esta parte de ayudar a los demás, a dar terapia y responsabilizarme de mí, hacerme el voltearme a ver a mí, hacerme cargo, ¿no? De todo lo que a mí me toca. Difícil en mi vida. El año pasado tuve una experiencia bastante difícil. ujú. Y lo que hablamos de que la vida te da el vuelco en 2 minutos. Estaba de viaje con Javier en Puerto Escondido y casi me ahogo. Órale. La pasé, no sabes lo que fue esa experiencia. Voy a una vacación idílica, tranquila, 5 días a desconectar de todo y tú juras, ¿qué va a pasar ahí? O sea, va a ser el cielo, ¿no? Después de la vorágine de decir, voy al hotel escondido, estamos ahí felices. Se me ocurre meterme al mar con Javier y no podía salir. O sea, Ujú, pero no podía salir, que te lo cuento ahora y todavía me da, o sea, esta sensación de decir, se acabó mi vida hoy. Yo me acuerdo que miraba al cielo ahí en medio de las olas y yo decía, Blanca, ya, aquí se acabó todo. Y si hay algo dentro de esa experiencia tan fuerte y tan difícil que me tocó vivir, hay algo que me gustó y es que tenía esa sensación de paz. Fíjate, ujú. no tenía una sensación de... Sí estaba muy angustiada porque yo estaba luchando Sí, contra las sí, olas, sí. pero sí recuerdo como mirar al cielo y decir, pues si hoy se acaba, estoy bien con eso. Qué Como padre. de no apego a nada. Lo único que pensé es en mis hijos. Me Ujú, dio rabia porque dije, se van a quedar sin madre muy, muy pequeños. O sea, eso sí, sí me dio rabia. Lo demás, como desde el punto de vista personal de que me falte algo en mi vida o que todavía no haya logrado, o esta desazón, ¿no? Que pasa con muchas personas que igual sienten que todavía tienen que hacer mucho, yo no la tuve. Gracias a Dios, Javier, yo no sé cómo encontró la fuerza para sacarme, me sacó ya muy cansada, sin poder casi respirar mal. Fue una experiencia de vida que para mí fue límite y que me ha vuelto a ubicar en una posición de hacerme responsable hoy, con el tiempo que tengo y con esta certeza que me dio esta experiencia de que no sé si mañana voy a estar, porque ya ves, fui a un viaje y lo último que iba a pensar es que me iba a ahogar. Entonces me vuelve a poner en este despertar y en esta responsabilidad de decir, el tiempo es limitado, sí, tienes que hacer, ¿no? sí, sí, definitivamente. Ujú. Que eso también Víctor Frank lo dice. Gracias a la muerte la vida tiene sentido porque tenemos un tiempo para hacer nuestra tarea. No es Sí, eterno. Si fuera eterno, pues ¿quién se levantaría todas las mañanas a hacer su tarea si tiene toda la vida? totalmente. Pero como no tenemos tanto tiempo, a mí me ha puesto otra vez en esta posición de Blanca, sé más, sigue construyéndote, ¿no? Sí. Hasta mientras puedas. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Durante 15 minutos. ¿Con quién sería y qué le dirías? Vivo o muerto. Ay, no sé, esa pregunta no me la esperaba. ¿Vivo o muerto? ¿Quién me puede llamar la atención? Platicar. ¿Algún familiar, algún Fíjate que profeta? hay una persona, aparte siempre se lo digo a mis hijos, ahí en Chivatito, en un semáforo, hay un señor que está quemado, que Ujú. no tiene un brazo, que las piernas las tiene totalmente chuecas. Yo no sé qué habrá sufrido esa persona, pero algo muy fuerte. Y te prometo que todos los días, a todas horas que paso por ahí, que son a muy diferentes horas, ahí está, con una sonrisa, con la mejor actitud del mundo vendiendo una cosa así, y vende chicles y vende tabaco y vende así. Te saluda con un cariño, con una actitud y con una alegría
que dices tú, yo quiero sentarme a platicar con este hombre. Ujú. ¿Qué vida le ha tocado vivir? Porque la supone simplemente por verlo. ¿Y cómo está aquí todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con su carrito, con su actitud, diciéndote, hola, buenos días, ¿cómo está? A mí esas personas, yo las admiro, pero no te imaginas. Y muchas veces les digo a mis hijos, esta vida es la que es admirable. Pues lo bueno es que puedes Puedo hacerlo. hacerlo, Ujú, ¿no? sí. ¿Un libro que nos recomiendes? El hombre en busca de sentido. Ujú, Creo que es em, fíjate que creo que es un libro ameno, es un libro que te engancha y además tiene la parte final que te habla un poco de logoterapia. Entonces hay una explicación muy trascendental al libro, ¿no? Que creo que es muy enriquecedora. Entonces yo sí recomendaría Hambre en busca de sentido. Y también hay muchos testimonios, ¿no? Del Holocausto. Y hay otra persona que además creo que todavía está viva, que se llama Edith Heger, y tiene el libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Y ujú. también es un libro muy interesante porque es un libro también de mucha superación y al final también es un libro que es testimonio de que la logoterapia transforma el sufrimiento en un triunfo, en un sentido, porque esta mujer también es testimonio de eso. Y es un libro también bonito para leer. Muy Ujú. bien. Pues me ha encantado la plática, Blanca. Es un placer platicar contigo, muy enriquecedora. Gracias, Germán. ¿Dónde te podemos encontrar, tu contacto para quien nos está escuchando? Pues tengo Instagram, es Ujú, blanca.otazucot y ujú. ahí me pueden encontrar, ahí está mi teléfono y ahí se pueden poner en contacto conmigo. Pues muy bien. Te agradezco Gracias, muchísimo, Blanca. Germán. Ha sido un placer. Igualmente para mí.